Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Joana Castro Acosta, soy estudiante del programa Ciencia de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. Hoy los temas que vamos a tratar es sobre la descripción archivística, las normas ISAC-G, ISAC-CPF y la norma EAT. La norma ISAC-G, en su definición, nos dice que es una representación exacta de la unidad de descripción y en su caso de las partes que la componen mediante la recopilación, análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar y localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. También tenemos otra definición sobre descripción archivística, donde nos dice que la finalidad de la descripción archivística es identificar, explicar el contexto y contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles. Esta norma es una norma internacional, es una guía general en el cual en nuestro país se tomó como guía, dándose la creación la norma, por el INCONTEC, la norma técnica colombiana, la 4095 del 2013. ¿Sí? La norma ISAC-G la componen 7 áreas. En Colombia, en la norma técnica colombiana, la componen 6 áreas, pero más elementos que la norma internacional. Nos enfocaremos en la norma ISAC-G. Entonces, vemos que en su alcance se utiliza la descripción de documentos de archivo. En su alcance identifica los fondos de una entidad y los documentos, explica su contenido y su contexto, facilita la recuperación y garantiza la descripción coherente y explícita. Esta norma va muy enfocada como en lo que tiene que ver con el principio de procedencia. Aquí tengo un ejemplo referente a la estructura. Esta imagen es tomada de la norma ISAC-G y nos dice que en su estructura posee una estructura jerárquica y multinivel, de lo que viene de lo general a lo particular. Cuando hablamos de lo general, hablamos de lo máximo, lo grande. En este caso es el fondo. Fondo documental es la totalidad de todos los documentos producidos y recibidos en una entidad. ¿Y qué va a lo particular? A lo simple, que es el documento. Entonces, mire que de lo simple, que es un documento, es allí donde vamos a enfocar nuestro máximo en lo que es la descripción, sin dejar de lado que está enfocado en un principio de procedencia y que esto tiene unos multiniveles. ¿Qué son esos multiniveles? Entonces, según la norma, tenemos el fondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie, tenemos el expediente y lo simple, que es el documento. ¿Sí? Estos documentos pueden ser compuestos o pueden ser simples. Pero miren que de lo más sencillo que puede tener este proceso archivístico, que es el documento, es donde nace todo esto y que podemos llegarlo a hacer muy exhaustivo, ¿sí? Pero dependiendo de la necesidad de la entidad, de la empresa, de las instituciones. Miren este ejemplo de estructura. Acá podemos ver que no tienen la sección ni la subsección. ¿Sí? Pues ya sabemos que la sección son las oficinas y las subsecciones son derivaciones,
de estas oficinas, que se llaman grupos de trabajo. Entonces, esta estructura es variante y nos dice la norma que podemos detallarla con más multiniveles que sean requeridos. Entonces, esto es variante y depende de la entidad, ¿sí? Entonces, dependiendo de la entidad, esta estructura es, puede ser más grande, más exhaustiva y puede tener más multiniveles. En este caso, pues, hago este como ejemplo porque no, acá en este ejemplo no nos muestran las secciones y las subsecciones. Bueno. Cuando hablamos de las áreas, miremos esto. ¿Cuántas áreas compone la norma ISAG? Tiene 7 áreas, las voy a mencionar. El área de identificación, área de contexto, el área de contenido y estructura, área de condiciones de acceso y utilización, área de documento asociada, de documentación asociada, el área de notas y el área de control de la descripción. Tiene 7 áreas. La norma técnica colombiana no tiene las 7, tiene 6. Al parecer esta última no la tiene, pero puede que estos elementos estén inmersos en algunos de los otros elementos, porque la norma técnica colombiana, esta norma ISAG tiene 26 elementos y la norma técnica colombiana tiene 33, o sea, tiene más, que los considera importantes, pero no están en la norma internacional. Creo que está en estudio porque las normas internacionales, según hasta donde he leído, faltan más detalles y precisiones en los ejemplos, en los modelos a seguir en ciertas normas. Bueno, ya vimos que componen 26 elementos la norma ISAG, pero también nos dice que no todos esos 26 elementos hay que utilizarlos. Hay unos mínimos que son necesarios y que sí deben utilizarse, ¿sí? Esos mínimos son 6, que son el código de referencia, el título, las fechas, la extensión de la unidad de descripción, el nivel de descripción y el productor. Esa norma nos dice que deben utilizarse en todos los casos, como mínimo, ¿sí? Entonces miren que una vez más nos muestra que la norma ISAG es una guía. También tenemos que tener presente que estas normas están diseñadas para ser manejados en los archivos históricos. Quiere decir que podemos adaptarlos para nuestros archivos de gestión o administrativos, ¿sí? Entonces, ya lo he mencionado en el anterior video sobre los ejemplos que daba sobre esta norma en la descripción de estos archivos de gestión. Bueno, tenemos la norma ISAR-CPF del 2004. Esta norma se estableció para elaborar los registros de autoridad de archivos que proporcionan descripciones de entidades, como son las instituciones, las personas, las familias asociadas a la producción y gestión de archivos. ¿Cuál es su alcance? Nos dice que es una guía para elaborar los registros de autoridad, como lo mencionamos ahorita, y que la norma ISAG es complementaria a la norma ISAR, ¿sí? Entonces, son estas dos complementarias. La norma ISAR nos detalla, son los descriptores, los productores de los documentos, nos lo detalla más a fondo, pero puede complementarse con la ISAG. También nos dice que es extensa la documentación, actualización continua del contexto de producción y uso de documentos. Como habíamos dicho antes, es enfocado estas normas
con el principio de procedencia. La información contextual se puede relacionar con las descripciones de archivo de un mismo productor que se conservan en más de un archivo. Estas relaciones facilitan la investigación y mejorar prácticas de la gestión documental. Nos facilita el intercambio de la información con facilidad, si en su contexto se ha tratado de manera normalizada, contribuyendo al carácter multinacional de los archivos. El aplicar estas normas nacionales, normas internacionales, nos facilita el poder normalizar el proceso de la inscripción y compartir esta información no solamente en nuestro país, sino a otros países. Los registros de autoridad de archivos se pueden compartir y utilizar conjuntamente con las normas nacionales, y los registros de autoridad de archivos contienen mucha más información que los registros de autoridad de bibliotecas. O sea que el detalle de los descriptores son muchos más los elementos en la descripción de los archivos. El objetivo es el acceso a los archivos y a sus documentos, la comprensión de los usuarios del contexto en la producción y utilización de los documentos de archivo, la identificación precisa de los productores de documentos, el intercambio de las descripciones entre instituciones, sistemas o redes, el control en cualquier punto de acceso relacionado con la unidad de descripción archivística. Bueno, acá nos dice que en su estructura está compuesta por 4 áreas. Esas áreas ya las había mencionado anteriormente. Esas áreas son estas 4. El área de identificación, área de descripción, área de relaciones y el área de control. Estas áreas tienen también unos elementos, y los que están en amarillo es lo que la norma nos dice que son los mínimos que tienen que utilizarse en todos los casos. O sea, son obligatorios prácticamente. Acá en la estructura puse un ejemplo que son los mínimos exigidos, que es el tipo de entidad, la forma autorizada del nombre, la fecha de existencia y el área de control. También nos dice que la norma puede ser utilizada con otras normas nacionales. También en esta norma, la ISA, tiene muchos componentes, muchas normatividades de la ISO, ¿sí? Y hay unas que son para desarrollar y actualizar lenguajes controlados. Algunas son las que están mencionadas acá, la 5963, 2788, la 5964. Esas normas están enfocadas a los lenguajes controlados. Y también nos dice que establece las reglas para identificar a los productores de la información, ofrece información exhaustiva y facilita la consulta al crear puntos de acceso. Esos puntos de acceso son lo que nosotros llamamos las palabras claves. Bueno, quería mostrar en esta estructura que cuando hablamos de tipo de entidad, el tipo de entidad puede ser la institución, la familia o la persona. Forma autorizada del nombre, nos dice que se puede registrar de forma normalizada el nombre según las normas nacionales e internacionales y utilizar todos los calificadores necesarios, como son la fecha, lugar, jurisdicción, ocupación, epíteto, etc. Con la fecha de existencia nos dice que la entidad es la fecha de fundación y la fecha de disolución o la fecha en que terminó la entidad. Si es en personas, la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Y tenemos aquí otro de referente a las fechas, especificar en el elemento las normas utilizadas. En este caso está el ejemplo de la norma ISO 8601. Y el área de control nos dice que es un identificador único, o sea, irrepetible,
Y si se utiliza internacionalmente, se va a utilizar la norma, la ISO 3166. Entonces, si vamos a salud internacional, recurriremos a esta norma y a sus orientaciones de normalización. Bueno, ampliamos acá. Entonces ya hablamos de las áreas, que la componen 4 áreas y tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 elementos. La norma ISA. Bueno, pasamos a la norma EAS, norma de descripción archivística codificada. Acá nos dice un término de codificación. Aquí vamos a entrar a lo que es el lenguaje de programación. Es el lenguaje que utilizan los programadores para el diseño el desarrollo de sistemas de información. Entonces nos dice que es un lenguaje que se adecua a la gramática SGML y por añadidura es compatible con la gramática XML. Vamos a ahorita mirar la definición. Lo que puedo decirles es que XML es como una subserie de SGML. Y nos dice que en su segunda versión, no obstante, la DTD, que significa definición del tipo de documento, ha sido escrita de acuerdo con XML. Entonces, miren, estos son lenguajes de programación, ¿sí? Que tienen una estructura y unos elementos ¿cómo le decimos? Se programan, ¿sí? Y se utilizan ¿para qué? Para transformar esta codificación en información para los humanos. Entonces, miren lo que dice acá. En sentido estricto, un lenguaje de descripción de materiales archivísticos, sino un lenguaje de codificación y en esta medida destinado a ser interpretado por máquinas para devolver una visualización legible por humanos. Un ejemplo, tenemos las páginas web, ¿sí? Que tienen enfocadas a la descripción archivística, pero detrás de esa página tenemos lo que es la codificación, pero es transformada en forma de lectura que nosotros los humanos podemos leerla, interpretarla, buscar información, ¿sí? Entonces, ¿en eso qué consiste? Es un lenguaje para codificar instrumentos de descripción, no los materiales archivísticos en sí mismos. Entonces, estamos viendo esto como una herramienta, ¿sí? No es que nos está haciendo el trabajo, no. O sea, es una herramienta que también tiene una estructura, una codificación que es transformada por una máquina para que nosotros lo podamos interpretar, leer. Esa codificación tiene algoritmos y esos algoritmos son los que permiten la búsqueda exhaustiva en ese sistema para nosotros conseguir tener la información que estamos buscando. Entonces, podemos decir que el alcance utiliza un vocabulario SGML y XML para la codificación de instrumentos de descripción de archivos para publicar, intercambiar y usar la información archivística a través de Internet. El DTD, que significa definición, tipo de documento, declara los elementos, atributos y entidades que pueden utilizarse en las instancias de documentos EAS. Y el documento proporciona una especificación formal de lectura mecánica humana de los elementos que pueden surgir y la codificación para su representación. Cuando hablamos de la estructura, tiene una relación lógica y jerárquica especificada en la DTD, facilita el conjunto de normas que establecen orden de los elementos y su frecuencia. La EAS, bueno, aquí viene donde nos dice que se compone de 145 elementos de datos. Pero de esos 145, solo se requieren 8 elementos
de alto nivel y que en la mayoría de las veces se han utilizado entre 30 y 40 elementos con mucha frecuencia. Entonces, aquí quiero mostrarles un ejemplo de los 8 de alto nivel, los 8 elementos. Pues resalté algunos como la cabecera, preliminares, descripción de archivos, identificación descriptiva, ¿sí? Eso como manera de ejemplo de lo mínimo que nos dice la norma. Y también les quiero mostrar el total de los 40 más utilizados en esta norma, ¿sí? Entonces, esto es lo que la forma jerárquica, la estructura de la norma EAT. Entonces, de manera de conclusión, este es el lenguaje que se le da a la máquina y que está formado en forma de lectura para nosotros y que son utilizados en el Internet, ¿sí? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Espero vernos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Que pasen muy buena noche. Gracias.